Dice, no hay arrepentimiento para ellos después de la caída, como no hay arrepentimiento para los hombres después de la muerte. En medio de la creación de Dios, cuando Dios crea todas sus criaturas, visibles e invisibles, en esa parte de la creación invisible en que están los ángeles, tantas clases de ángeles, ¿verdad? Ocurre algo, ocurre algo. Y según la teología se nos dice que pues estos ángeles todavía, aunque sabían que Dios era su creador y tenían un conocimiento de Dios, pero todavía no se les había dado la visión de la esencia divina y todavía tenían un paso que dar para adherirse totalmente a Dios. Y ese paso significa para ellos también una prueba. O sea, Dios prueba su libertad para que su adhesión sea, y su amor, sea libre y lo hagan voluntariamente. Y el premio es ese acceso a la visión de la esencia de la divinidad, más unidos a Él, disfrutando más de sus riquezas, pero claro, el riesgo era este, que algunos se ensoberbeciesen, desobedeciesen y se separasen de Dios, asumiendo, perdiendo muchos de los atributos que disfrutaban en comunión con Dios y asumiendo una naturaleza nueva perversa y además pervertidora, porque buscan hacer el mal, no se conforman, ¿verdad?, en su situación. Y esto es lo que ocurre cuando la serpiente tienta a Eva, usa unas palabras, seréis como dioses. Es unas palabras que tienen un poco como un retintín, como un soniquete a la soberbia inicial que les hizo rebelarse a ellos. Es la fuerza de esa soberbia, el querer ocupar el lugar que no les correspondía, elevarse hasta el trono de Dios y disfrutar de lo que no... O sea, su disfrute realmente era asumir su naturaleza, su bien, lo que Dios les había concedido, que estaba todo en orden, pero pervirtiendo ese orden, queriendo ser lo que no eran, salen de su sitio, salen de la comunión con Dios. Es la fuerza de la soberbia, que en definitiva es su destrucción, es su ruina, ¿verdad? Y en esta tentación a Eva se ve esa fuerza, ese impulso que les llevó ya en esa caída suya, la primera, la de los ángeles, a separarse de Dios por esa fuerza de la soberbia. Por eso se dice, primera de Juan 3:8, que el diablo es el pecador desde el principio. O sea, el pecado nace con Satanás y entra en el mundo por su influjo. Por envidia del diablo entró la muerte en el mundo, dice Sabiduría, y la experimentan los que le pertenecen. La muerte entra por el pecado. Luego es por Satanás como llega el pecado al mundo, por el pecador, por antonomasia, como se introduce el pecado en el mundo. Él es el padre de la mentira, vive en la mentira, no puede salir de ahí, es que odia la verdad, es enemigo de la verdad porque es enemigo de Dios, y Dios es la verdad. Entonces es el padre, no solo ama la mentira, sino que genera mentira. ¿Eh? Su actuación es oscurecerlo todo, pervertirlo todo, alejar de la verdad. Y claro, esta elección que hicieron Satanás y los demonios que le siguieron, los ángeles que se convirtieron en demonios al seguir al diablo en su rebelión, esta elección es irrevocable, es irrevocable. Lo dice San Juan Damasceno. Dice, no hay arrepentimiento para ellos después de la caída, como no hay arrepentimiento para los hombres después de la muerte. Es decir, los hombres tenemos un tiempo de misericordia, de gracia, en que se nos da la oportunidad de libremente deshacer el camino que hemos andado. Claro, con el deseo, porque no podríamos recomponer el mal que hemos hecho, ¿verdad? El bien que hemos destruido. Pero sí, con nuestra voluntad, escoger ahora el bien y la verdad cuando conocemos a Jesucristo, nuestro Salvador. ¿Por qué? Porque nuestra caída fue por engaño. Es decir, la situación de la humanidad participando del reino del diablo, de la oscuridad, del mal, del pecado, es una situación de cautividad. Pero Cristo ha venido a liberarnos, a hacernos libres, a sacarnos. Y nos ofrece la libertad gratuitamente para que si ahora nos arrepentimos y volvemos a Él de corazón, podamos ser libres por su gracia. Pero esta oportunidad no la tienen los demonios, porque su elección su rebeldía fue plenamente consciente,
con mayor capacidad que la que tenía el hombre cuando hizo lo que hizo, ¿verdad? Cuando nos apartamos de Dios. Y sabiendo lo que hacían, aún así se enquistaron en esa naturaleza nueva perversa, sabiendo que iban a perder todo el bien que tenían en Dios y que constituirse en un reino independiente, enfrentado, enemigo de Dios, era su ruina. Y aún así no quisieron salir de esa situación y por eso Dios, que respeta la libertad de sus criaturas, también por su justicia, pues tuvo que abrir el infierno como espacio para el olvido final, la condenación eterna de todos los que participan de ese reino en enemistad contra él. En primer lugar, fue preparado para los ángeles caídos, para los demonios. Es su destino y de allí no saldrán. Por eso su decisión es irrevocable, irrevocable. No es un defecto de la misericordia de Dios, como que le faltase algo a Dios por no resolver esta situación. Al contrario, el infierno también es misericordia divina, que no retira la libertad a sus criaturas, que permite que actúen conforme a esa decisión y que no les retira su existencia, la primera llamada de Dios a todo lo que Él creó, que es la llamada al ser, ¿verdad? Y no los destruye. Pues esto refleja la misericordia y la justicia divina en perfección.